Bienvenidos a la charla. Soy Berenice Zamora y a partir de este momento comenzamos. Este programa es patrocinado por Travel Visa Travel. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Hoy jueves 22 de marzo del 2012, Día Mundial del Agua. Hay que cuidar mucho el agua, por favor. Hay mucha escasez en algunos lugares, en algunas ciudades, en algunos países. Hay que cuidar mucho el agua. De repente nosotros tendemos mucho a desperdiciar el agua, lavando nuestros coches, ahí el patio de la casa, ¿verdad? Desperdiciamos mucho el agua por cuestión que no son necesarias. Hay que si se va a lavar las manitas, lave las manos, se lo que enjuaga, cierre su llave, porque hoy es el Día Mundial del Agua. Hay que cuidarla, porque la verdad, imagínese un mundo sin agua, qué bárbaro, ¿no? Un día sin agua, de repente, ¿verdad? Cuando Comapa tiene que hacer algunos ajustes y que de repente, ¿verdad? No nos llega el agua a casa y estamos como desesperados, así que hay que cuidar el agua, no solamente el día de hoy, sino todos los días. Mi querida Lolis, ¿cómo estás? Que vienes hoy de verde de esperanza, mi querida Lolis, qué gusto saludarte, al igual que Ale. Hace friecito, ¿verdad? Como que está rico el clima. Sí, ay, mi Ale, tanto sí como que mucho suéter no, pero sí está rico, fresquecito. Viene una temperatura en nuestro Puerto Rico de Tampico de 29 grados como máxima, 19 como mínima, con un parcialmente nublado. Y vámonos inmediatamente, mi querida Lolis y Ale, a unas tremendas mañanitas en esta mañana. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de estos santos te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahí están ya las mañanitas para mi buen amigo Roberto Peña. Excelente monero, es quien hace los cartones, los dibujos, para que usted más lo reconozca, en un conocido periódico de mayor circulación aquí en la ciudad de Tampico. Le mandamos un cordial saludo, un abrazo enorme y muy afectuoso, mi buen amigo Roberto Peña, que hoy es su cumpleaños. Ahí están ya las mañanitas. Y tengo excelentes recomendaciones en esta mañana. Licenciado Roberto Castillo Pérez, quien es nuestro amigo como todos los martes, que está aquí en su programa La Charla, asesorándonos en cuestión jurídica se refiere, como son cuestiones de cuestiones legales, jurídicas, civiles, penales, cuestión laboral, a lo mejor usted algún despido injustificado, una cuestión también penal. Puede usted acudir con previo aviso, con previa cita al 211-3633, licenciado Roberto Castillo Pérez, 211-3633. Y mis reinas hermosas, tengo que hacer una excelente recomendación para todos ustedes. Si usted quiere lucir bella, agradable, nuevas tendencias para esta primavera, ¿verdad?, que se acerca, nuevos bríos, claro que sí. Mi buena amiga Perla de Salón de Belleza y Spa Expresiones, se la puedo recomendar. Ella queda ubicada, o este salón queda ubicado en Boulevard Adolfo López Mateo, 122 Sur, Colonia Unidad Nacional, enfrente de la alberca de la Unidad Nacional, ahí en contraesquina. Ahí está lo que es el Salón de Belleza Expresiones, se lo recomiendo. Igual puede ir a darse un excelente masajito, chocolaterapia, bueno, ahí la van a consentir. Usted puede acudir y también puede ser con previa cita al 210-3087, 210-3087, excelentes promociones, pregunte por ellas. Nos vamos inmediatamente, mi querida Lolis, a lo que es una pequeña pausa y regresamos con más de su programa La Charla. Ya está con nosotros la contadora Rosedith Galván Benavides, 213-6654, para que usted se comunique con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre los mitos, realidades de aquellas personas que a lo mejor hicieron su trámite de visa, pero se la negaron. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué si es verdad? ¿Qué no es? Todas esas dudas que usted tenga puede comunicarse, 213-6654, línea telefónica. Y agradezco mucho a toda la gente linda y hermosa que también nos escucha a través de www.lacharla.com.mx, a través de internet, de lo que es Grupo Radiorama. Y estamos también muy contentos de saludarle
a toda la gente que nos escucha en Tempual, en Veracruz, en Tantoyuca, en Matamoros, oye, en Matarredonda, y vienen hasta Matamoros. ¿Cómo ves, mi querida Lolis? Qué barbaridad conmigo. Bueno, también, hombre, igual que hay visitantes ya de Matamoros, pues les mando un saludo. Así que línea telefónica 213-6654. Nos vamos inmediatamente. Saludos a mis buenos amigos de la carnicería La Paloma, hombre, ahí en Colonias, igual que la tortillería La Nena. Vámonos a comerciales y regresamos con más de su programa La Charla. Lo mejor que puedes tener en la mañana es una buena charla. Continuamos, no le cambies. ¿Tu negocio es pequeño? Anuncios y avisos. ¿Tu empresa es mediana? Anuncios y avisos. ¿O tu negocio es grande? Anuncios y avisos. Publicate en la revista quincenal Anuncios y Avisos. Todos caben desde hace más de 15 años en la revista más solicitada de Tampico, Madero y la región. Son 10,000 ejemplares quincenales gratis. Llama hoy y mañana serás aún más grande. Anuncios desde 13 pesos diarios. Llama al 306-3789. 306-3789. Ventas @anunciosavisos.com. ¿Quieres conocer otros países y no sabes qué hacer? Travel Visa Travi te ayuda a tramitar y renovar tu visa, coordinar viajes para irte de vacaciones con familiares y amigos. No lo pienses más y consulta las promociones que Travel Visa Travi tiene para ti. Visítanos en Saravia 202 Altos, zona Centro Madero, atrás de la Presidencia Municipal, o comunícate al 216-8706. Asesoramiento gratuito. Y recuerda que información es poder y el más preparado tiene éxito. Esta charla está cada vez más interesante. Continúa con nosotros. 7 de la mañana ya con 36 minutos, que no se le vaya a hacer tarde. Saludos a todos aquellos que ya se encuentran disfrutando un rico y delicioso cafecito, espumosito, con una conchita de pan. ¡Qué delicia! La verdad, a todos ustedes, buen provecho. Y vamos a mandar saludos de parte de nuestra buena amiga Berta, que siempre escucha el programa La Charla, quien le manda saludos a su hermana Elizabeth Román, que se encuentra trabajando. Ella dice que arduamente. Claro, mi querida Bertita, si nosotros trabajamos arduamente, hombre. Ahí le mandamos el saludo a su hermana Elizabeth Román y a tu bebita Nadia, que siempre escucha el programa, que sé que se porta muy bien. Mi querida Nadia, les mandamos un saludote y un abrazo. Y atentas, mis reinas hermosas, porque mañana tengo ahí un buen invitado, un amigo muy buen amigo. Mi amigo Jorge de la Peña viene el día de mañana, porque ¿qué creen? Ya se acerca este mes tan bonito como lo es abril. Vamos a empezar con una buena promoción. Preste usted mucha atención, mi reina hermosa, porque yo sé que siempre quiere consentir a los peques de la casa. Va a haber un buen, ahora sí que voy a dar un adelantito. Va a haber un buen programa para todos los peques para este mes de abril. Preste mucha atención, hay una excelente promoción para todos ustedes, una buena convocatoria. Mañana les voy a dar muy bien a conocer los detalles con mi amigo Jorge de la Peña, mejor conocido como el Cuentacuentos, y de eso vamos a hablar mañana. Para todos los chiquitines hay una gran sorpresa. Vámonos inmediatamente, si eres tan amable, mi querida Ale, que por acá está también bien atenta. Vamos a música y ahorita regresamos con más de su programa La Charla. Saludos a todos aquellos que ya se encuentran en este momento bañándose, porque es muy importante ese baño, Diosito, para que huela rico, y póngase talquito y póngase perfume para que huela bien y atrape por ahí una muchachona, o al revés, ¿va? También a un muchachón. Vámonos a música y regresamos ya con la entrevista en La Charla. La entrevista en La Charla. Continuamos. Y qué gusto de saludar en esta mañana a la contadora Rosa Edith Galván Benavides, coordinadora de viajes de Travel Visa Travi en esta mañana. Qué gusto de saludar. Hola, buenos días a todos. Ahora sí que Radio Escucha, ¿verdad? Un gusto saludarlos en este día, ahora sí tan importante para cuidar el agua. Así es, Rosy, y platícanos un poquito sobre este tan importante, como siempre todos los temas, como cada jueves nos estás comentando, y en esta ocasión vamos a hablar sobre mitos, realidades en relación al trámite de visa, pero después de una negación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué procede? ¿Cuáles han sido los casos que se han presentado a base a tu experiencia ya de 12 años en esto que es la coordinación de viajes?
nos comentes un poquito cuáles son los casos que más se presentan después de que hay una negación. ¿Por qué? Ok, claro que sí. Mira, son factores diferentes y muy variados. En mi experiencia personal hay personas que dicen, oye, fui a hacer el trámite por primera vez, nunca había ido, pero no me autorizaron la visa. ¿Qué hago? Hay gente que incluso cree que ya nada más no te la dan y ya no te puedes parar. Eso es un equívoco. La embajada en este punto es muy noble. ¿Por qué muy noble? Porque uno puede intentar 1, 2, 3 indefinidamente. ¿Para qué? Para poder aplicar a una visa. Ahora bien, son varios factores en cuanto a un rechazo, o no fui apto, o un turista deseado para Estados Unidos. Hay que recalcar que esta visa, o de esta información que estamos proporcionando, es visas de turista. Eso es bien claro. Esta visa no es para ni trabajar en Estados Unidos, ni estudiar en Estados Unidos. Es para una persona que va de vacaciones, que va a visitar a algún familiar, que va de compras, casos así, porque la gente a veces hace mal uso de este documento. Recalcamos, es visa de turista. Nos vamos a enfocar en este caso, que fui y no me otorgaron la visa. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿cuánto tiempo debo de dejar pasar para ver si puedo volver a intentar hacer el trámite? Mucha gente dice, es que me dijo la tía que dentro de 1 año, la vecina que dentro de 2, y otro me dijo, nunca, ya no puedes. No, esos son mitos. Ahora sí, la realidad es dependiendo del motivo por el cual no fue autorizada una visa. Una persona, en casos prácticos, oye, ¿sabes qué? Me pidieron tal comprobante de domicilio y fue el único que no llevaba todo, menos ese comprobante. ¿Qué hago? La pregunta es, ¿te dijo el consulente dentro de tanto tiempo determinado? No me dijo nada, ok. Si el motivo fue nada más un olvido de un documento en específico y el agente consular te dijo, cuando me traigas ese documento, te autorizo la visa, bueno, pues entonces puedes ir al mes siguiente, si el comprobante ya lo tienes al mes siguiente. En la práctica ha ido gente al mes siguiente si nada más fue por un documento en específico. Ahora bien, no, sabes que no fue ese, sino que me dijeron, vamos a otro caso. Fui, hice el trámite, todo perfecto, pero sabes que me dijeron, la visa no, en este momento no es autorizada hasta que cambie tu situación económica. Ok, perfecto. Pero sabes que no me dijeron tiempo determinado, que me tengo que irme en 1 año o en 2 o en cuánto. Y luego la gente se acerca, oye, ¿en cuánto tiempo puedo ir? Bueno, hay que recordar que la situación económica a veces no cambia de un día para otro. Hay que usar a veces la lógica. Ok, una situación económica puede cambiar, o que te dieron más comisiones, o que te aumentaron el sueldo, que tienes otro ingreso más favorable. Bueno, entonces ves dentro de tanto tiempo determinado según el motivo. Perfecto, y hay gente que va y ya se la autorizan. Oye, ¿sabes qué? Eso no fue el motivo, porque yo gano bien, se puede decir. Y eso siempre pasa. Y dice, oye, es que a Sutanita y a Menganita te gana súper bien y tiene un puestazo, y se la negaron. Y a aquella persona que tú decías, de todas las personas, a esa se la van a negar porque la veo como con cara de humilde. O sueldo mínimo. Y no, resulta de que no. Resulta que todo lo contrario, se la dieron a la persona que ganaba el mínimo, y al que super guau, se la rechazaron. ¿Qué motivo fue? Bueno, lo que debemos ver es que a lo mejor la persona que gana super guau no tiene arraigo en México. ¿A qué me refiero con arraigo en México? Pues vamos a inventar que somos solteros, no tenemos hijos, no tenemos un esposo, no tenemos algo que nos ate en México. A eso se llama arraigo. Porque yo he llevado a personas que ganan el mínimo al mes y se las han otorgado. Y he llevado a personas y que dicen, oye, ¿por qué me la...? Bueno, lo que pasa es que tú eres candidato idóneo a lo mejor. Dice, ¿qué te ate en México? A lo mejor la quieres para irte a vivir allá o trabajar allá. Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué necesito? ¿O en cuánto tiempo? Bueno, ¿cuándo cambia tu situación? Vamos a suponer, oye, yo gano el mínimo o gano super guau, pero ya cambió mi situación. Fíjate que ya tramité mi casita de interés social. Eso es un arraigo, porque estoy atada a gobierno a hacer ciertos pagos relacionados con mi actividad que realice en mi laboral, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya entra el arraigo. Y voy y resulta que me la dan. ¡Wow! Es donde nos enfocamos, y siempre voy a enfatizar en cualquier ámbito, en cualquier
perfil en cualquier trámite siempre caigo al mismo punto, es en base al perfil. Mucha gente me dice, oye, pues, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué autorizan muchas visas en Travel Visa Travel? Bueno, la diferencia de nosotros es la experiencia, y la experiencia es en base al perfil. Hacemos exactamente un perfil de acuerdo a cada trámite, porque obviamente la vecina no es igual que usted no es igual que su hermano, y su hermano no es igual que su hermana. Entonces cada persona por un detalle ya varía, porque hay gente que dice, va a la oficina y dice, oye, yo nada más quiero saber qué requisitos necesito. Ahora bien, nosotros en la oficina en particular, nosotros no damos listas de requisitos generales ni grupales. Tenemos que analizar eso, como yo les pongo un ejemplo, es como un cardiólogo, no le va a decir qué tiene hasta que le haga un estudio, es lo mismo. Nos enfocamos en este trámite, se le hace un perfil según su necesidad, obviamente, ¿para qué? Para que el objetivo sea obtener una visa americana, para obras sí que de placer, viaje turístico, etcétera. Es que sí, por ejemplo, a lo mejor te refieres a la cuestión, cuando hablamos de un cónsul elitista, vamos a verlo desde este enfoque, el enfoque que también ellos tienen que proteger, ahora sí que la parte que le corresponde a ellos. A lo mejor tú no vienes ahora sí que a dejarme o aportarme como visitante, a lo mejor tus miras son quedarte acá. Mira, lo que pasa es que ellos tienen que ser, es una nación, hay que tener en cuenta que es una nación, Estados Unidos, ¿verdad?, en el cual se enfoca a cuidar y a proteger, así como México cuida y protege, así cada país. Entonces ellos obviamente tienen que checar que somos ciudadanos de bien, por decirlo de alguna manera, y que vamos a internet y que vamos a aportar. Hay que tener en cuenta que es aportar. Si yo, lejos de aportar como un turista que vamos a ir de compras a McAllen, claro, resulta que me voy a quedar a trabajar, pues le estoy quitando a Estados Unidos a lo mejor un empleo o algo. Entonces no lo llamemos prácticamente así la palabra elitista, simplemente se cuidan y se reservan, ¿verdad?, ahora sí que el derecho de admisión. Ojo, la gente piensa que se paga por una visa, eso es un error total. La embajada no cobra las visas, a nivel nacional y en el renglón textual de la embajada no se cobra la visa, lo que nos cobra es el recibo de pago de la solicitud de visa, pero en la práctica mucha gente lo maneja como pago de visa. Entonces es importante recalcar las diferencias, porque para que no se vayan con una idea errónea, siempre recalco que información es poder y el más preparado es el que tiene éxito. Es por eso que nosotros analizamos cada detalle de cada persona, porque lo que queremos, ¿verdad?, es que la mayoría de la gente obtenga su documento para que pueda hacer sus compras, su viaje, su itinerario, y pues nos vayamos ahora sí que todos juntos a gastar, ¿verdad?, el dinerito allá de compras a McAllen, pero lo vamos a hacer. Exactamente. Entonces, para que nos quede un poquito claro, la negación puede ser en base más que nada a tu perfil, a su situación. Tienes que ir contigo, en este caso, con Travel Visa Travi, nos asesoras bien qué debemos, ahora sí, qué debemos de decir, qué no debemos de decir, qué debemos de argumentar. Mira, aquí más que nada qué se debe decir y qué no se debe decir. Prácticamente la gente sabe de memoria su situación. Sí. Yo siempre digo, nadie mejor que usted para saber a qué se dedica. Aquí cuál es la situación, es en que se debe de plantear. Si usted se queda callado al momento de la entrevista, pues nadie va a saber a qué se dedica. O sea, por dar algún ejemplo. Entonces es donde nos enfocamos nosotros a aclararle al cliente y ahora sí que abrir el panorama de a qué se dedica usted. Bueno, mire, usted hace esta actividad, bueno, entonces le corresponde esta situación, le abrimos el abanico de opciones y para que se desenvuelva mejor en su entrevista. ¿Para qué? Para que tenga un mayor éxito de una visa autorizada. Esa es la gran diferencia entre nosotros. Puede ser que a lo mejor digas, bueno, yo tengo un buen sueldo, como decías hace ratito un ejemplo, no me detiene nada aquí en México, pero bueno, puedo poner que mi mamá o algún familiar está a mi cargo, digo, podemos claro, hay muchas hacer opciones, un balance donde ustedes entran como exactamente. La realidad es que hay muchas opciones. Realmente sí es fácil obtener una visa. Prueba de ello, por ejemplo, la semana pasada tuvimos más de 79 visas autorizadas. La verdad, estamos hablando de un amplio rango de visas autorizadas. Ahorita está siendo muy noble y muy accesible la embajada. Está autorizando muchísimas visas.
Y hay gente que dice, oye, pues me enteré por qué me la negaron. ¿Por qué me la negaron? Oye, pues si yo tengo todo en regla. Ah, bueno, pues hay que ver cómo desempeñó su entrevista. Se quedó callado, no dio la información. O la información fue errónea, exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros enfocamos en cada persona y siempre es detallado. Hay que tener en cuenta que cada perfil es diferente. Por eso siempre le decimos a todas las personas que contamos con su preferencia, visítenos, le damos un presupuesto de acuerdo a su situación o a lo que usted necesita. Inmediatamente después de que ahora sí que contemos con su preferencia, pasamos a su perfil. Hay que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones. ¿Qué es verdad? Si es verdad o no, por ejemplo, que el cónsul se queda con información y por eso muchas veces se niega. He escuchado a veces ese... ¿Se queda con qué información? Con información, por ejemplo, de nuestra solicitud. ¿Hay esos casos? ¿Se puede expresar esto? Y ya nuevamente, si tú quieres hacer... Hay muchos temores. Dicen, no, es que a mí me entrevistaron, a lo mejor se quedaron con mi información y si vuelvo a ir me la van a volver a negar. No, es una mentira de que porque ya presenté una vez una aplicación no puedo volver a aplicar. Ahora sí que tú puedes... ¿Cuántas veces? Las veces que tú las quieras, veces no hay que una tú limitante. quieras, no hay una limitante. Mientras tú pagues tu recibo de pago de solicitud de visa y se agenden tus citas correctamente, tú puedes ir N cantidad de veces, a reserva de que la gente consular tengas algún detalle en específico que te diga, a usted va a ser rechazada de por vida. Vamos a inventar, pues estamos hablando sobre delitos muy, muy graves, pero siendo así tú puedes ir cuantas veces quieras. Pues te digo, la embajada es muy noble en ese aspecto. Tú puedes ir 1, 2, 3, 10 veces si quieres y no hay ningún problema. Te reciben, te atienden, te entrevistan. Esa es una gran ventaja. Lo que estás asegurando es que te van a, ahora sí que a recibir un agente consular en la ventanilla. Ahora sí que un buen asesoramiento para manera de que ya no sea tanto rechazo. Sí, es por eso que yo siempre enfatizo, a veces lo barato sale caro, porque hay que recordar, la solicitud de visa es gratuita, pero hay gente que te dice, yo te la cobro por 300 pesos, un ejemplo. Pero ¿cuánta experiencia tiene esa persona? ¿Es nuevo? ¿Ya checaste que tiene 12 años de experiencia? ¿Te recomendó a alguien con esa persona? Por eso siempre digo, la mejor publicidad es que alguien te haya recomendado, o cheques qué tipo de publicidad tiene, si realmente esos años de experiencia que ven en su publicidad son verídicos, si realmente tramitan, por ejemplo, visas de Canadá, si esa publicidad que manejan en este caso, en la charla, realmente estamos en la charla o no. O sea, hay que verificar la información. Siempre los invito. La seriedad de los programas. Exactamente, la seriedad de los programas, el contenido, siempre es bien importante. A veces hay que escuchar la corazonada en este punto. Sí. Visiten las instalaciones. Recordamos que estamos atrás de la Presidencia Municipal de Ciudad Madero, sobre la calle Sarabia. Como referencia, atrás de la Presidencia, en la esquina hay un lugar donde se rentan películas muy conocidos. Enfrente estamos nosotros en un edificio color guinda. ¿De qué horario a qué horario? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden checar nuestra página, únicos con página, www.travelvisa.com.mx. También nos pueden agregar al Facebook, nos pueden buscar por el correo Rosa Edith Galván Benavides a sus órdenes, o si no por el correo travelviz@hotmail.com. Así es, Rosy, porque eso que tú dices, recalcar primeramente la experiencia y sobre todo el interés que le damos a cada uno de nuestros invitados. Vaya, no hay excepciones, todos son bienvenidos, pero siempre aquí procuramos, si no es que siempre, se procura tener aquí profesionales como tú y no venir ahora sí que a querer jugar, ahora sí, ni con la gente, con el tiempo, con el dinero y con la seriedad. Exactamente. Entonces, aquí tu programa y a través de esta emisora como lo es Radiorama, siempre es una seriedad y como mis radioescuchas lo saben, es un programa, pues ahora sí que de orientación todas las mañanas, de diferentes... Y es bien importante, de diferentes, así es, de diferentes, ahora sí que profesionistas como ustedes, que vienen tan amablemente a asesorarnos, y así es como debemos de confiar, así como me dan ustedes la confianza, mis queridos radioescuchas, de todas las mañanas estarlos orientando a través de ahora sí de gente que tiene estos conocimientos y este buen asesoramiento profesionales en diferentes materias. Así Travel Visa Travi puede asesorarlos para que tengan una buena, ahora sí que pues respuesta por parte del cónsul, porque quién no va a querer una visa para viajar, para de placer, de ir a visitar incluso familiares. Pues hay que asesorarnos con alguien que sepa, y mejor que Travel Visa Travi.
Claro que sí, ahora sí que los invitamos a que pasen a nuestras oficinas y ahora sí, como tú dices, la experiencia es bien importante, ahora sí que la seriedad, tan solo donde estamos en la charla, es un programa de contenido, eso es lo que yo siempre le recalco al cliente. Si usted busca opciones, perfecto, visite todas las opciones, vea el personal, vea si son profesionistas, con qué seguridad cuentan, ¿verdad? Porque así con la seguridad que se cuenta en las instalaciones, así mismo protegemos la información, porque acuerden, información es poder y el más preparado es el que tiene éxito. Sí, porque tú le entregas ahora sí que como tú dices, toda los datos, la logística, la verdad es que somos bien cuidadosos en ese aspecto, la logística, la coordinación, hay que enfatizar la coordinación, somos profesionistas, tenemos 12 años de experiencia, no nada más, ay, que Dios lo bendiga, sino tratamos de fondo cada persona y ahora sí que en un momento dado todos fungimos como coordinadores. Sí, a mí me consta, yo por eso tramité mi visa con ustedes. Claro que sí. Y te vas, o sea, no los llevamos de la mano. Sí, no creo que Rosy viene aquí al programa y luego la va a atender otra persona. No, va Rosy, va Rosa, van todos los que te van a atender en lo que es Travel Visa Travi, te acompañan para que tú te sientas seguro de que yo hablé con Juanita y Juanita también va en el viaje. Así es, yo hablé con la contadora Rosa Edith Galván, ahora sí que usted llámenos al 216-8706, repito, 216-8706, diga, oiga, yo quiero agendar una cita con la contadora Rosy Galván y se la agendamos, no hay ningún problema. Ahora sí que lo que queremos es darle una mejor opción, es gratuita la información. Así es, a veces, bueno, ahora sí que Rosa de repente Rosy no se encuentra, sale, ahora sí que somos todos personas capacitadas para atenderle. Ahí está toda tu gente hermosa, toda la chica les mando un saludo, que siempre están en la mejor disposición para darle un buen asesoramiento. Claro que sí. ¿Algo más que desagregar con todo? Pues nada más que los esperamos contar con su preferencia y recalco, información es poder y el más preparado es el que tiene éxito, por eso hay que checar bien dónde vamos a realizar todos nuestros trámites. Y no se crea del vecino, la comadre y todo, a veces de que dice, ya no vas a poder tramitar nunca más tu visa. Ya escuchó usted que puede acercarse con los profesionales. Muchísimas gracias, contadora Rosa Edith Galván Benavides, en esta mañana por acompañarnos. Claro que sí, un placer y bonito día para todos, hay que ahorrar el agua. Ay, así es. Muchísimas gracias en los controles técnicos a mi queridísima Lolis, que viene de verde, y también a mi buena amiga Ale también. Les saludo con mucho gusto y les agradezco también su atención como todas las mañanas en punto de las 7:30 de la mañana en más de su programa La Charla. Recuerde que usted es una persona valiosa y exitosa, valórese todos los días y lo principal, échele pulse a la vida. Soy su amiga Berenice Zamora, un besito y hasta mañana. ¿Tu empresa es mediana? Anuncios y avisos. ¿O tu negocio es grande? Anuncios y avisos. Publicate en la revista quincenal Anuncios y Avisos. Todos saben desde hace más de 15 años en la revista más solicitada de Tampico, Madero y la región. Son 10,000 ejemplares quincenales gratis. Llama hoy y mañana serás aún más grande. Anuncios desde 13 pesos diarios. Llama al 306-3789. 306-3789. Ventas @anunciosavisos.com. ¿Quieres conocer otros países y no sabes qué hacer? Travel Visa Travi te ayuda a tramitar y renovar tu visa. Coordinar viajes para irte de vacaciones con familiares y amigos. No lo pienses más y consulta las promociones que Travel Visa Travi tiene para ti. Visítanos en Saravia 202 Altos, zona Centro Madero, atrás de la Presidencia Municipal, o comunícate al 216-8706. Asesoramiento gratuito. Y recuerda que información es poder y el más preparado tiene éxito. Este programa fue hecho para ti. Gracias por ser parte de esta charla. Te espero en nuestra próxima edición de La Charla a través de La Romántica 950. Este programa fue patrocinado por Travel Visa Travi.